agradecido de Dios de la oportunidad que nos permite de que podamos reunirnos todos como iglesia. Agradecido a las personas que son fieles, que se reúnen para que podamos así compartir junto el pan. Gracias a todos por el esfuerzo de decir presente. Gracias por apartar, y así como decía Radamé, de que nosotros podamos decir, hemos decidido tomar la mejor parte. Sabemos que estos son días por lo regular donde la cultura dominicana y gran parte de algunos países hispanoamericanos, principalmente lo de habla hispana, valga la redundancia, siempre se acostumbran a tomar estos días como si fuese un asueto, hay que utilizar la palabra, un descanso, un relajamiento. Ahorita venía de Bonao y la cantidad de vehículos que había en la autopista Duarte era increíble bajando. Y eso que eran como la 1 de la tarde. No sé si ustedes los que viven a larga distancia en las afueras de la ciudad, llámeselo el Carrizo. Esta congregación goza del privilegio de tener miembros, creo que de algunos 3 o 4 síndicos, porque tiene miembros de lo que son Francisco Peña síndico, otro miembro de que Junior Santos, otro el distrito municipal La Guayiga. Ahí convergen varias de Jaina. Sí, de Jaina hay otro. Y que, pero nada, diciendo esto, de verdad se veía muy concurrida en un momento nosotros pensamos que habían pasado 2 cosas. La primera era que se había activado el carreteo que normalmente la MEM mencionaba, pero no fue eso. Y en otro momento pensamos que se debía a que había pasado un accidente. Sin embargo, tampoco fue eso. Lo que había era mucho vehículo. Increíblemente la entrada a la ciudad estaba sumamente llena. Así que gracias a los que tomaron su asueto y como quiera planificaron dentro de su asueto decir hoy presente, entendiendo nosotros que esto no es más importante que otra cosa, sino que cada quien va entendiendo lo que necesita y a qué añadirle valor, y no que dejemos de vacacionar, sino que cada quien entienda que la iglesia se expresa y aquí nos reunimos y dentro de lo que podamos estaremos dispuestos. Así que gracias a todos. Dicho esto, hay un tema que se hace imposible que nosotros no podamos dejar de tocar. Y este tema no digo que se hace imposible, sino que uno como iglesia se hace propio, que tenga que tomarlo en cuenta por 2 motivos. Porque la mente de la persona está en esto, es un primer motivo. Y segundo, porque dentro de la cultura se van estableciendo pensamientos, y esos pensamientos van creando estructuras que empiezan a gobernar la forma en que nosotros nos dirigimos. Por lo tanto, como nosotros teniendo una semana entera donde se está hablando de lo que es la muerte, crucifixión, donde nuestra mente está siendo bombardeada. Este bombardeo viene con informaciones positivas, con informaciones negativas, con informaciones de diferentes ángulos, y aún así la iglesia muchas veces necesita refrescar cierta información para saber cómo le va a hacer frente a algunas cosas. Por lo tanto, no podemos pasar el día de hoy sin tener que hablar lo que es la muerte y resurrección de Cristo, producto a lo que ya hemos mencionado. Dicho esto, yo quisiera que nosotros nos pongamos sobre nuestros pies y podamos ir a las Escrituras. Quiero tomar la oportunidad y me gustaría que me presten mucha atención a las cosas que vamos a enseñar esta noche, producto de que quiero traer alguna claridad acerca de lo que pasó en la cruz. Vamos al libro de Juan, capítulo 19. Quiero que toquemos una de las últimas narrativas que menciona las Escrituras acerca de lo que pasó antes de que Él entregara su vida.
a Dios. Libro de Juan, capítulo 19, verso 27 al 30. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, gracias por el privilegio que tú nos has dado como iglesia. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que en este momento tú nos ayude a que podamos acceder a las Escrituras, para que en ella podamos ver la palabra de Dios y que sea esta dirigiéndonos, Señor, y que vaya poniendo cada cosa en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí, cuando nosotros hablamos de la muerte y resurrección de Cristo, por lo regular nosotros como iglesia o de manera cultural, cualquiera de nosotros tiene lo que es algún pensamiento acerca de lo que es la cruz, la muerte, la resurrección o el evento que pasó, que podríamos citar hace aproximadamente 2000 años. Es imposible que ninguno de nosotros hayamos tenido cierto nivel de formación, sea porque vimos la película, sea porque vimos algún evento, o sea porque participamos en una escuela bíblica o participamos de manera directa o indirecta en alguna formación bíblica. Pero hay algo interesante que yo quisiera que nosotros pudiésemos empezar a poder dividir entre lo que es el comportamiento de la iglesia. Y quiero decirle que nosotros como iglesia, y cuando hablamos como iglesia no me refiero a la expresión local de la iglesia, sino a su definición de lo que compone de manera completa lo que es el cuerpo de Cristo. Y es que nosotros como iglesia hemos aprendido por mucho tiempo a vivir como cristianos. Hemos aprendido los hábitos de cómo debe comportarse un cristiano. Y cualquier persona, sin necesariamente participar en ningún momento de lo que es la vida de la iglesia, sin ni siquiera ser descarriado en algún momento, como le llamamos a esto, ni que fue llevado ni siquiera a una iglesia católica, sino que toda su vida ha estado fuera y alejado de lo que es el camino de Dios. Y tú le preguntas, y cualquier persona puede hacer un listado enorme de cómo debe comportarse un hijo de Dios. Y por eso el listado es tan exigente que incluso con eso se utilizan para como si fuese el código procesal cristiano de cómo nosotros nos van a llamar la atención. Cualquier persona te puede decir, mira, él es cristiano, él no. Y tiene diferentes formas de cómo juzgarlo, sea por la forma en cómo habla, sea por la forma en cómo se viste, o sea por las prácticas que él hace o por los hábitos que él desarrolla. Cualquier persona puede tomar en cuenta y tener un patrón claro acerca de esto. La realidad que nosotros tenemos que empezar a poder separar, si realmente nosotros queremos aprender a cómo vivir conforme al modelo del cristiano o aprendamos a vivir conforme al modelo de Cristo. Ser cristiano es algo que se puede aprender por medio del aprendizaje de algún hábito o la repetición de algunas cosas. Pero vivir conforme al modelo de Cristo nos da un segundo título, y es que nos modela como si fuésemos nosotros un hijo de Dios. Y nadie que no ha nacido podrá decir que es hijo de Dios. Por eso yo quiero citar algunos textos. En el libro de Hebreos 8:5, para nosotros empezar a diferenciar algunas cosas que nosotros hemos venido desarrollando. Y es que Hebreos 8:5 dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. El contexto de Hebreos 8 nos empieza a citar
algunas cosas que se practicaban antes de la cruz. Y estas cosas que se practicaban antes de la cruz, el texto empieza a decir, por lo cual ahora es sombra y figura y es símbolo de lo que había de venir. Y yo quiero que podamos ir juntando algunos argumentos para que podamos levantar una figura y podamos entender para nosotros qué significa la cruz. ¿Qué significa la cruz para nosotros? Para muchos la cruz se convirtió y se le ha dado un uso como si fuese un crucifijo. Cualquier persona se siente orgulloso e incluso muchas personas se enganchan su crucifijo entendiendo que esto tiene algún tipo de valor. E incluso este país es un país que, aunque no todo el mundo es 100% evangélico, pero está inclinado hacia una fe cristiana, a tal punto que donde muere una persona, por lo regular, en las calles tuve una cruz, dando a entender que la persona murió, pero aunque la cruz indica muerte, también habla acerca de la cercanía y lo que es el acercamiento que tiene hacia la figura de Cristo. Cuando nosotros hablamos de cruz, ¿qué nos llega a la mente? Algunos nos llega la figura de lo que es un crucifijo, otros nos llega la figura del hecho como si fuese muerte. Algunos nos llega a la mente lo que es un hecho histórico, donde recordamos que hace 2000 años alguien murió en ella. O nos recuerda quizás que hace 2000 años habían personas que morían en la cruz. La muerte de la cruz, señores, es una de las formas más dolorosas que la gente podía entender. A mí se me dijo la semana pasada algo que yo no sabía, que se creen que según los datos históricos que se tienen, el tamaño de los clavos que se utilizaban en la cruz era aproximadamente de 18 centímetros, 18 pulgadas, no centímetros, 18 pulgadas. ¿Ustedes saben qué significa 18 pulgadas? 18 pulgadas significa aproximadamente algo como así de largo. $18 pulgadas. Los clavos eran eso. Y dirán, ¿para qué eran los clavos tan grandes? Decía la persona que escuchaba la semana pasada, un hombre de gran respeto en cuanto a lo que es la interpretación bíblica, llamado Samuel Pagán, si algunos lo conocen, un hombre que ha participado en más de 600 proyectos de traducciones de la Biblia, decía que se encontraron evidencia histórica donde vieron que las personas que le clavaban el clavo, no simplemente le clavaban el clavo, sino que le daban vuelta al clavo después que lo clavaban. Y hacían como si fuese una especie como de que lo engancho. ¿Quiénes de ustedes no vivió en algún momento donde en algunas casas de madera ponían un clavo como si fuese, después que le daban la vuelta para que como que encajara? ¿Quiénes han visto eso? Bueno, básicamente este tipo de cosas pasaba. Algunos de nosotros cuando hablamos de la cruz nos llega como si fuese un símbolo para reprender demonios. ¿Cuántos de nosotros no vimos alguna película de Drácula, de los vampiros? Que cuando las personas se acercaban, utilizaban la cruz para reprender demonios. En estos días, cuando hablamos de cruz, también nos llega a recuerdo lo que es la Semana Santa. Hablamos de lo que es la muerte, la resurrección. Hay muchas cosas que nos llega a la mente cuando hablamos de la cruz. Y quiero hacer un paréntesis porque el desconocimiento de la realidad de lo que para la iglesia significa la cruz es probable que nos lleve a nosotros a vivir una vida sin efectividad y que no entendamos realmente cuál es la obra de la cruz. Hay una historia que yo he contado en diferentes ocasiones y es que hubo un padre que constantemente llevaba a su hijo al colegio y cada vez que llegaba su hijo al colegio le decía, no te juntes con desconocidos. Y constantemente repetía la palabra, no te juntes con desconocidos. Después de haber pasado mucho tiempo, el niño le pregunta al papá, papá, ¿quién es desconocido? El papá repetía de manera constante, no te juntes con desconocidos, y creía que él estaba hablando de algo que el niño entendía. Sin embargo, el niño duró mucho tiempo escuchando al papá sin entenderlo. Posiblemente nosotros a veces como iglesia hablamos de la cruz, predicamos de la cruz, pero probablemente no siempre tengamos el concepto claro de qué significó la cruz. Esto se parece a lo que en un momento pasó en Estados Unidos.
cuando entra a gobernar el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en el año 1863, él hace la declaración de la emancipación. Él declara la abolición a la esclavitud. Es interesante que 2 años después, cuando empezaron a preguntarle a las personas acerca de lo que fue la esclavitud, a muchos de los que se le preguntaban no sabían que habían sido libres. Muchos no se habían enterado que habían dado una declaración de libertad sobre ellos. Sin embargo, ya la declaración había sido dado, el decreto había sido cumplido y la muerte del presidente costó producto de ese tipo de gobierno que estaba estableciendo. Sin embargo, la forma en la que la persona vivía no se reflejaba el compromiso que se había hecho producto de la muerte. Si nosotros traemos esto a lo que es la vida de la iglesia, nosotros tenemos que Dios entregó a su Hijo, murió, duró 3 años aquí en la tierra, pagó el pecado de toda la humanidad, sufrió, pasó la muerte en cruz. Pero probablemente, no necesariamente esto quiere decir que nosotros tenemos la conciencia clara de qué consistió el hecho de la cruz. E incluso los historiadores han aprendido a utilizar la muerte de Cristo como un antes y un después. Incluso la forma en que nosotros hoy podemos citar los años es porque hubo algo que separó el tiempo y fue antes de Cristo y después de Cristo. Aún los ateos tienen que lamentar el caso cada vez que van a citar un hecho histórico, tienen que toparse con la realidad de que fue o después de Cristo o antes de Cristo. Lo puedan ignorar o lo quieran reconocer, no podrán nunca traer la separación. Entonces, algo que la iglesia tiene que tratar de entender, que la cruz produjo algo. ¿Qué fue lo que produjo la cruz? Y es que todo cambió. Después de la cruz, todo cambió. Pero yo no voy a entender qué fue lo que cambió si yo no reconozco en qué condición estaba antes que esto cambiara. Por lo tanto, es importante que nosotros empezamos a poder definir cuál era la condición en que el hombre estaba para que podamos entender entonces en qué consistió ese todo cambio. Porque no habrá un todo cambio si tú no entiendes cuál es la condición en la que nosotros estábamos pasando. Entonces, a medida que yo vaya teniendo la conciencia de qué fue lo que cambió, yo voy a empezar a apreciar en qué consistió la cruz. Para esto yo quiero que nosotros quiero citar algunas cosas primero para que podamos ir estableciendo algunos elementos. Miren, hubo algo que durante toda la semana se repite, durante toda la Semana Santa se repite y muchos lo hemos oído, pero quizás no le hemos prestado atención. ¿Alguno de ustedes ha oído lo que es el sermón de las 7 palabras? Las últimas 7 palabras que dijo Jesús. Yo quiero citar esas últimas 7 palabras porque hay 2 palabras que yo quiero que nosotros le prestemos un poquito más de atención. Bueno, por lo menos una palabra. Las 7 palabras muy famosas que durante toda Semana Santa nos llegan a nosotros. La primera palabra es donde él dice, aparece en Lucas 23:34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra es, mujer, ahí está tu hijo, he ahí tu madre. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la quinta es, tengo sed. Y la sexta es, consumado es. Y la séptima es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El foco que yo quiero establecer hoy es la sexta palabra, consumado es. Esta es una palabra que se ha hecho muy famosa en el lenguaje de nosotros. Incluso lo hemos mencionado mucho, que es la palabra que en griego se conoce como tetelestai. Tetelestai, algunos quizás ya la conocen, consumado es. ¿Qué significa para la iglesia consumado es? ¿Qué significa esto consumado? ¿Qué fue lo que se consumó? La palabra consumado es, puede tener una cierta contradicción en nuestro pensamiento, y es que puede estar ligada al sentimiento de lo que él venía sucediendo. Un sentimiento donde viene, le quitan la ropa, lo ponen a andar en desnudez, lo golpean con 39 latigazos,
se dicen, señores, que los látigos, no, a veces cuando nosotros hablamos de latigazo, entendemos como si fuese que alguien le está dando con una correa en la espalda a la persona. Sin embargo, los latigazos de aquella época, bueno, no recuerdo bien la forma en que me lo dijo la persona la semana pasada, pero eran con diferentes látigos, decía él, que le daban unos primeros latigazos que tenían como una piedrita, como un pedazo de plomo, y luego le daban otra que clavaban. Entonces el látigo cuando le golpeaba a la persona, ese látigo no venía solo, venía acompañado de carne, venía relleno, como dice Wilmer, venía relleno. Entonces, una persona que viene luego del latigazo, por eso él se cae en la cruz, porque no era normal que una persona lo golpearan y luego lo pusiera a llevar la cruz, porque la gente que era castigado no sufría los dos castigos por lo regular, o era latigazo o era crucifixión. Sin embargo, al primero le dieron el latigazo y luego lo crucifican. Entonces sufre los dos, por eso que camino al Gólgota, él se le cae la cruz, porque ya viene debilitado producto del desangramiento. ¿Se usa bien esa palabra? El de sangre. Bueno, Cintia me ayudó. Producto del de sangre. Bueno, producto de lo que pasó. Producto de lo que pasó, él pierde la energía y al perder la energía pasa esto, cuando pide agua le dan vinagre y cuando le ponen una corona, le dan una corona de espina. Y se dice que históricamente que esa corona se la encajaban. ¿Saben qué es que te encajen una corona de espina? Que te la pongan para acá. Este pensamiento nos lleva a nosotros, esta narrativa nos lleva a nosotros a posiblemente entender o interpretar el consumado es como un me entrego. Y en algún momento puede hasta interpretarse como si fuese un fracaso. Sin embargo, el consumado es más que ser un grito de fracaso, es una declaración de triunfo, es una declaración de victoria. Y hagamos una comparación. Si nosotros pudiéramos comparar qué es lo que normalmente haría una persona en ese ámbito, cualquier persona puede decir, se acabó mi vida, ya no puedo más, fracasé en muchas cosas, me rindo, dejo cosas inconclusas, fui víctima del dolor. Esto fue toda una tragedia, no supe o no valió la pena. Sin embargo, la declaración de Jesús en este momento, lo que él dice es, consumado es, hecho está. Pero ¿qué significa consumado es? Una de las cosas, señores, que a nosotros se nos dificulta muchas veces entender algunos términos de las Escrituras, es que muchos de nosotros a veces creemos que hay términos que en las Escrituras aparecen por primera vez. No sé si me van entendiendo. A veces nosotros creemos que hay cosas que aparecen en la Biblia por primera vez. Y como la vemos en la Biblia, entendemos que el significado de ella comienza a partir del uso de la Biblia. Y no entender que en el pasado ya estas palabras tenían un uso. ¿Me van entendiendo? Por ejemplo, lo que es la iglesia. A veces nosotros creemos que cuando se habla de iglesia es porque Jesús mencionó la iglesia. Y no, antes de que Jesús mencionara la iglesia, ya había una iglesia que operaba. Asimismo es con la palabra consumado es, tetelestai. Esa palabra no se la inventó Jesús y no apareció por primera vez en el contexto de que Jesús la aplica. Por lo tanto, para nosotros poder entender con claridad muchas veces el uso de los términos en cuanto a las escrituras, nosotros tenemos que entrarnos para saber qué uso se le daba para entonces yo entender qué clase de declaración está haciendo Jesús. Por eso muchos de nosotros a veces leemos consumado es y simplemente entendemos que es la expresión final de alguien que murió. Sin embargo, cuando nos introducimos al uso de ella, nos vemos que no es una declaración de suspiro, sino es una declaración de propósito donde Él está comunicando algo. Y si yo no entiendo qué es lo que Él está comunicando, es probable que para mí no tenga ningún sentido qué pasó en la cruz. La iglesia tiene que aprender a entender con claridad
que antes de la cruz había una realidad y después de la cruz había otra realidad. Entremos un poco al término. En la época se daban 4 usos al término tetelestai. Antes de Cristo se le daban 4 usos. Tenía un uso comercial, un uso judicial, un uso militar y un uso religioso. Por lo tanto, esto nos dice a nosotros que no es la primera vez que se usa el término, que Él nos inventó el término. Primer ejemplo, en el mundo comercial, ¿para qué se utilizaba la palabra tetelestai? En el mundo comercial se utilizaba para escribir en los documentos, para indicar que la deuda había sido pagada en su totalidad. Note que muchos de nosotros que hemos pasado por procesos de deuda, hemos tenido que entrar en acuerdo de pago. Y como estamos entrando cada vez que hacemos el esfuerzo de pagar, vamos pagando, pero no saldamos. Sin embargo, en la parte comercial, cuando la gente daba el último pago, que ya no quedaba ningún balance restante, entonces el deudor se podría decir, el acreedor ponía en el documento tetelestai, indicando que ya esa deuda no tiene saldo pendiente. Pero en el mundo judicial también se utilizaba esto cuando la sentencia se cumplía. Cuando las personas habían sido condenadas a 20, 15, 30 años de condena, cuando esta sentencia pasaba, el juez le ponía a la sentencia tetelestai y indicaba que la sentencia ya había sido cumplida. Ya el preso no tenía por qué volver a juzgar esa cosa. Pero en el mundo militar también se utilizaba cuando al soldado se le asignaba una misión y cuando él podía cumplir con todos los elementos que la misión indicaba, cuando él venía, si él cumplía con todo lo que se le asignó, de la boca de él salía la palabra tetelestai, consumado es, hecho está. Y el último significado que tenía en el sentido religioso. Y no sé si ustedes sabían, cuando el sumo sacerdote, en la época del judaísmo, cuando en el tiempo de Jesús, en el periodo histórico, se hacían sacrificios diarios y se hacía un sacrificio anual, que era lo que se conocía como el día de la expiación. A diario, las personas, producto de los pecados que llevaban los diferentes animales, y esos diferentes animales cubrían el pecado que ellos cometían. Pero había un sacrificio que se hacía una vez al año, que era considerado como el día de la expiación. Este sacrificio se hacía por los pecados por omisión. ¿Cuáles eran los pecados por omisión? Aquellos que la persona cometían, pero no sabían que lo cometían. Aquellas faltas que infringían. Entonces, esto se hacía una vez al año. Y cuando el sumo sacerdote entraba a hacer este sacrificio, cuando él cumplía con todo el ritual, él salía y le comunicaba al pueblo y utilizaba la palabra tetelestai. Ya el sacrificio está hecho. La pregunta es que nosotros tenemos que seguir introduciéndonos para que podamos ir entendiendo qué es lo que hizo Jesús cuando dijo consumado es. ¿Cuál fue la obra que él hizo? ¿Cuál fue la tarea que él se le asignó? Que él en la cruz dijo, lo que se me entregó, ya lo cumplí. Algunos textos nos van indicando, por ejemplo, Juan 17:4, cuando Jesús, una de las oraciones más interesantes que Jesús hace, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, dando a notar que Jesús cumplió con la tarea que se le asignó. Por eso el verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué sabía Jesús? Que ya todo estaba consumado, ya todo lo que él sabía que se le había asignado, ya lo había cumplido. Dicho esto, entremos un poquito más a donde quiero que nosotros vayamos profundizando. El hombre antes de la cruz
tenía una posición. Y luego de la cruz el hombre tiene otra posición. Entonces, yo creo que podamos entender qué diferencia había en el hombre y qué diferencia hay después de la cruz para que podamos entonces que la cruz tenga valor en nosotros. Por eso es que entre una cosa y la otra, Dios lo que produce en el hombre es una reconciliación. Que el hombre pueda recuperar lo que antes de la cruz, la posición que él tenía, y después de la cruz, que él pueda reconciliar una condición con la otra. Para esto yo quiero que nosotros vayamos primero y podamos entender qué teníamos antes de la cruz, para que nosotros podamos entonces entender qué fue lo que el hombre había recuperado. Si lo dividimos en tres, podemos decir qué tenía el hombre en Edén, para que entonces entendamos qué fue lo que perdimos. ¿Cuál fue la consecuencia de haber perdido esta posición? ¿Y qué pasó con mi vida cuando retomo esta posición? Primero, Dios nos pone nosotros en el Edén. La palabra Edén, señores, significa deleite. ¿Qué significa la palabra Edén? Deleite. Dios nos puso en ese lugar donde lo que hacíamos nos producía deleite. Dios nos puso en ese lugar donde teníamos acceso total al árbol de la vida de Dios. Un lugar donde teníamos una vestimenta, y esta vestimenta, Romanos 3:23, le llama, que se llamaba la gloria. Un lugar donde la tierra se sujetaba al hombre por declaración. Cuando el hombre peca, entonces el hombre podía ejercer dominio sobre ella y señorearla. Pero ¿qué pasa cuando el hombre peca? Primero se le hace una advertencia que Moisés dice en Génesis, dice que el hombre, si desobedecería, ¿qué iba a pasar? Moriría, dice Moisés, describiendo la forma de lo que iba a pasar cuando el hombre desobedeciera. El hombre iba a morir. Génesis 2:17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiere, ciertamente morirás. Moisés describe el acontecimiento del hombre como una muerte. Pero me gusta cómo lo describe Juan, cómo lo describe Romano, y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Note esa diferencia. Moisés dice que cuando el hombre peca, que el hombre iba a morir, pero Pablo dice que cuando el hombre peca, el hombre será destituido. ¿Pero destituido de qué? De la gloria de Dios. Pero miren algo, Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre. ¿Qué Dios hizo cuando el hombre pecó? Entonces, hagamos un resumen. El hombre, podemos decir que el hombre perdió la vida porque murió, que fue lo que lo conectaba a Dios. Segundo, el hombre perdió la gloria, que era Cristo, y el hombre perdió el Edén, que era el deleite. A partir de ahí podemos dividir la Biblia en tres pedazos. El primer pedazo, desde Génesis 1 a Génesis 3:15, cuando el hombre vivía sin haber pecado. Segundo pedazo que podemos dividir la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta la cruz. Y tercera expresión, desde 3:15, desde la cruz hasta nuestro tiempo. La Biblia divide esto, la Biblia la dividimos en estos tres casos, ¿verdad? Pero la divide en dos grandes eventos. El primer Adán, que fue antes de la cruz, y el segundo Adán, que fue después de la cruz. Por eso la cruz marca la división de dos tiempos: la finalización de una vieja creación y el comienzo de una nueva vida. Por eso el hombre, la posición que adquiere producto de Adán, dice Romanos 15 del 12 al 21, que dice que por vía de esta condición el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si saltamos al verso 17, dice: por la transgresión de uno reinó la muerte,
Por la transgresión de uno murieron muchos, y por la transgresión trajo condenación, y la desobediencia trajo muerte, y hizo que el pecado abundara. Esto nos posicionó a nosotros a que tuviésemos una definición, donde nos definió que éramos ahora como hijos sin padre, huérfanos, hombres con pensamiento continuamente salmial, por naturaleza, hijos de la ira. Estamos maldecidos, el pecado nos separaba de Dios. No éramos aceptos en Dios, éramos alejados del pacto de la promesa, enemigos de Dios, sin herencia, perdidos, maldecidos, un corazón de piedra, lleno de injusticia y lleno de maldad. Esa era la condición del hombre antes de la cruz. ¿Qué perfil ni más bonito tenía el hombre? ¿Qué perfil ni más bonito tenía el hombre? Hebreos 9:11 dice: pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ahora en Cristo, ¿qué la Biblia nos habla del segundo? ¿Qué recibimos ahora en Cristo? ¿Qué fue lo consumado? ¿Qué fue lo que se consumó en la cruz? ¿Qué se consumó en la cruz? ¿A qué le llamamos consumado es en la cruz? Al proceso de cambiar la condición en la que el hombre estaba a la condición en la que el hombre hoy está. Hagamos un ejemplo, o citemos alguno. Lo primero que se consumó en la cruz fue el plan eterno de redención. Desde Génesis 3:15 Dios había prometido un redentor. Jesús lo cumplió a cabalidad y cada paso fue intencional. Por eso Él dice: Padre, he acabado la obra que me diste. Lo segundo que se consumó fue la victoria sobre el pecado y la muerte. Ya no hay condenación, ya no hay separación y ya no hay que vivir esclavo. Había una declaración que citaba en la escritura, era que, y nace en Corintios 15:55, cuando dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Ya el hombre, después de la cruz, no tiene, el pecado no tiene poder sobre él. Lo tercero que se consumó fue que el velo se rasgó y produjo que nosotros tuviésemos acceso a Dios. El muro fue roto, la distancia fue anulada, y por eso Hebreos dice que ahora nosotros tenemos plena confianza y que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no tenemos nada que puede limitarnos, no hay una ley que nos invalida, ya no hay un mediador que tenemos que tener acceso, sino que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y la palabra confiadamente tiene un significado más interesante, porque a veces nosotros simplemente la leemos, pero si entendemos el contexto de que el sumo sacerdote, cuando entraba a ese trono de la gracia, que era lo que consideraba que se encontraba en el lugar santísimo, cuando él iba al arca del pacto a rociar la sangre del sacrificio, dice la cultura que él entraba con una campanita, porque no sabía que si él entraba en pecado había una probabilidad de que él no saliera. Y entraba con una campanita y con una soga, porque si la campanita dejaba de sonar, no indicaba que el trabajo fue hecho, sino que él fue muerto. Y nadie se iba a meter a sacarlo, sino que lo jalaban. Entonces, cuando él entrar y no saber 100% qué iba a pasar, cuando él entraba ¿con qué? Con miedo, sin confianza. Sin embargo, la Biblia dice: ya nosotros, después de la cruz, después que se dijo consumado es, ya yo no tengo ese miedo de acercarme al Padre, porque ahora puedo entrar confiadamente y encontrar oportuno socorro. Me han quitado la pared que me producía un impedimento, me han quitado aquello que no me permitía entrar. Por eso es que no existe ningún mediador entre Dios y el hombre, porque aquella barrera que había, que donde para acercarse a Dios había que utilizar un mediador, fue
quitada. Por eso que luego de que se declaró la palabra consumado es, tetelestai, el pecado ha sido saldo, la deuda ha sido paga, la tarea ha sido cumplida, me dio un acceso ahora, confiadamente me levantó, me elevó la condición en la que yo estaba, la condición de pecado, la condición de destitución que yo tenía, la invalidación que me producía la ley, producto de la culpa que sobre mí cargaba el pecado, la factura comercial con la que yo andaba, el data crédito de la época que me decía, tú no calificas para tener crédito, no tengo acceso para darte. Todo eso fue anulado. Muchos de nosotros que hemos pasado procesos de deuda, hemos pasado algunas vergüenzas comerciales, cuando pasamos la cédula y decimos, tú no calificas, tu crédito no está apto para tú poder acceder a este beneficio. Así mismo era la condición del hombre antes de la cruz. Cada vez que el hombre intentaba sin un mediador, sin cumplir exactamente lo que la ley establecía, cada vez que él intentaba tener acceso individual a Dios, le decían, crédito denegado, tu historial no califica, porque la factura que cargaba, él no tenía forma de cómo saldarla, sino que cada año, aunque él intentaba producir un abono, su deuda aumentaba, porque era más lo que él producía en contra de su crédito que lo que producía a favor de él. Por eso la cruz viene y trae la palabra y dice, la deuda ha sido salda, ya tú estás en cero, ya tú no tienes ningún impedimento de por qué no acercarte al Padre. El velo se rasgó, la pared fue dividida y el impedimento fue quitado. Y la condición del hombre, luego de establecer la palabra, consumado es, cambió. Por eso nosotros la cruz, más que simplemente ser un crucifijo donde nos recuerde la muerte de Jesús, o más que ser un crucifijo donde recemos algunas declaraciones o alguna buena repetición que hacemos día tras día, la cruz representa el momento exacto donde todo cambió. Dios tiene que producir en nosotros como iglesia que cuando veamos la cruz, más que simplemente recordar que alguien murió, también recordemos cuando nuestra condición ante Dios cambió. Porque la cruz marca un antes y después. Y más que simplemente ser un antecedente histórico, cambia la condición en la que el hombre fue tratado ante Dios. El hombre era enemigo de Dios. Por desobediencia, era hijo de la ira. El hombre continuamente tenía pensamiento hacia el mal. Por eso, por medio de Cristo, aunque por un hombre entró el pecado, por Cristo entró mucho más la gracia y el don por medio de Jesucristo. Entró el don para la justificación. Por Cristo reinó la vida. La obediencia trajo vida. Y hay una declaración muy interesante que dice que por cuanto abundó el pecado, note, hay dos palabras que se utilizan en el texto, que dice que en un momento el pecado abundó, pero luego dice que aunque el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque hubo mucho pecado, sí, pero hubo más que pecado, hubo gracia. Y todo esto nosotros tenemos acceso por medio a Cristo. Y si nosotros hacemos algunas aplicaciones que pudiésemos traer y comparar en cuanto a lo que es Cristo, podemos decir que el acta de los decretos que fue establecida aquel como si fuese una factura que tuviésemos en nombre de Cristo. Colosenses 2:14 dice, el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz, fue establecida en la cruz. Esa factura que nosotros teníamos fue establecida en la cruz. Y dicho, esta acta fue paga. Si pudiéramos decir, en el mundo judicial Jesús cumplió la justicia divina, no hay más castigo pendiente para el que cree en Él. Si le hacemos una comparativa con el mundo militar, en la cruz Jesús no fue vencido, Él venció al pecado, al infierno y a la muerte. Y si hacemos lo que pasó en el templo, Él se ofreció una vez y para siempre. Por lo tanto, el tetelestai nos declara a nosotros que nosotros pudimos consumar
Pudimos, producto del consumado es, Dios necesita que ahora nosotros, la iglesia, viva más simplemente recordando con lloro a aquel que murió, recuerde con alegría a aquel que triunfó. El consumado es más que simplemente recordar una simple palabra. Podamos ver el cumplimiento de un propósito cuando se selló esto y cuando dijo que a partir de ahora el hombre ha cambiado. Por eso nosotros ahora en Cristo, nuestro pasado ha sido borrado, nuestra identidad ha sido restaurada, nuestro propósito ha sido establecido y ahora podemos nosotros vivir sin miedo a la condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, nosotros como iglesia tenemos el gran desafío ahora de saber cómo queremos vivir. Porque simplemente a veces nosotros, señores, vivimos un antes y después de la cruz distorsionado. Porque vivimos después de la cruz de acuerdo al tiempo, pero vivimos ante la cruz de acuerdo a la forma en que nos acercamos a Dios. No tenemos que buscar mediador, no tenemos que tener ese miedo. Dios nos permitió a nosotros tener ese libre acceso. Ya no tenemos eso que nos impedía que podamos acercarnos a Cristo. Ahora por medio de la cruz, después de ese consumado somos declarados hijos de Dios. Y esto es algo que nosotros como iglesia tenemos que aprender a experimentarlo y a poder vivir conforme a esto. Sabemos que van a llegar momentos donde quizás a nosotros nuestras emociones nos ataquen. Sabemos que hay muchas personas cargadas, hay muchas personas que sufren demasiadas cosas en el día a día. No quiere decir que a nosotros se nos está prometiendo una vida sin sufrimiento, pero sí se nos garantiza una vida con contentamiento. No es que no vamos a pasar diferentes situaciones, pero luego del consumado todo cambió. Amada iglesia, ¿será que nos pongamos sobre nuestros pies? Si año tras año, siempre recordaremos la cruz. Siempre recordaremos que hubo un momento. Siempre recordaremos que algo sucedió después de la cruz. Siempre recordaremos aquel momento que pasó en el Gólgota. Siempre recordaremos. Pero más que recordar con tristeza, recordemos con alegría que lo que en aquel momento era el hombre ya hoy no lo es. El hombre cambió. La condición de pecado, la condición de destituido, la condición de huérfano. Vivíamos como hijos sin padre. El hombre perdió la condición en la que se podía acercar a Dios y perdió el derecho de ser llamado hijo de Dios. Perdió el derecho de ser llamado hijo de Dios. Sin embargo, nosotros hoy tenemos el privilegio. El hombre tenía un corazón de piedra y se le entregó un corazón de carne. El hombre era insensible. El hombre no tenía forma. Romanos 3 dice, no hay quien hacía lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga justicia. Todos se desviaron, todos abandonaron, todos se fueron detrás de maledicencia, todos empezaron a hablarlo. Todos. No había uno que cumpliese. No había uno que cumpliese. Sin embargo, Dios le ha dado ese privilegio hoy en día. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, señores? ¿Quién es la iglesia? Hoy escuché una definición de la iglesia que como nunca la había oído y me encantó. Y decía una persona, esa pared es una pared, pero si tú sacas, si esa pared está hecha de ladrillos,
Si tú sacas un ladrillo, el ladrillo no es pared. Ya dejó de ser pared. Pero para que la pared sea pared, tiene que estar unida a los otros ladrillos y estar establecida en una posición donde esté unida a una estructura donde sobre ella haga una función. Por lo tanto, es un error decir yo soy iglesia. Porque la iglesia no es uno. La iglesia es todos. Inmediatamente tú quitas el ladrillo de la pared. Ya el ladrillo no puede decir yo soy pared. Para el ladrillo ser pared tiene que estar unido. Por lo tanto, para nosotros ser iglesia tenemos que estar unidos. Por eso no existe la iglesia virtual donde yo me congrego por las redes. La iglesia, para ser iglesia, tiene que tener una expresión donde haya una dependencia de los unos de los otros. Y ese privilegio lo tuvimos después de la cruz. Y Dios nos ha dado a nosotros ahora el privilegio de que somos iglesia. La suma de todos, la importancia de la función que alguno tiene. Y la Biblia es tan interesante en eso que en un momento Pablo dice que a todos se nos dio una medida de gracia. No la gracia completa, no. Una medida para que la suma de todas las medidas haga la expresión de lo que es la iglesia. Y todo eso fue a partir del consumado es. La deuda fue paga. La factura fue invalidada. Ya no tenemos nada que nos acuse. Ya no hay un argumento. Algunos que hemos pasado por momentos de deuda tan fuerte. Yo no sé si ustedes, pero yo he tenido esta experiencia. Son tantos los compromisos que de que uno ve un número raro no lo coge ninguno. No lo coge. ¿Quién ha pasado por eso? No lo coge porque aunque, oye, este número no lo tengo guardado, pero yo le debo a tanta gente que yo sé que con alguna factura me van a venir. ¿Cuántos de nosotros, gracias a Cristo, que el pecado no tiene ninguna factura escondida luego del consumado es, con la cual tenga poder para acusarnos? Si hay alguien en esta noche que desea aceptar a Cristo, si no, agradecemos a Dios el privilegio que nos da de que podamos disfrutar. Oramos a Dios. Señor, gracias. Gracias por el consumado es. Gracias por el testelestai, Señor. Gracias, Dios. La deuda fue paga. El acta de los decretos que había sido puesta en nosotros contraria fue anulada. No hay factura que la muerte tenga a favor para que nos cobre, Señor. No hay nada que nos pueda poner como factura, Señor. Padre, la deuda fue paga. No tenemos facturas pendientes, Señor. No la tenemos. No tenemos facturas pendientes, Señor. Consumado es. Permite que la iglesia tenga conciencia de este cambio que hubo en la cruz. Y que podamos disfrutar de este momento, Señor. Gracias, Señor. Señor, nos vamos a despedir sin importar hacia qué lugar vayamos. Permite que podamos llegar bien, Padre. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Abrace a alguien, no se vaya rápido. Lleno de gracia.